하나님 앞에 감사. Delante del Señor agradecemos el Señor que nos ha guiado a cada una de las personas maravilloso. Vamos a alabar al Señor.
Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Mateo 17. San Mateo 17, desde el 1 vamos a leer. Si han encontrado desde el 1, yo voy a leer. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, pues no es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas para ti, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hasta aquí hemos leído. Cuando no conocen acerca de la vida de creencia, la mayoría de las personas se apoyan en las obras. El que ore mucho, el que sea fiel, el que ofrende, el que evangelice, piensa que cuando trabaja tiene buena creencia, y cuando no lo hace, que no tiene nada de creencia. Así piensa en muchas ocasiones, pero verdaderamente la vida de creencia, igual a qué cosa viene a ser, es como esta electricidad. La electricidad, hacen la electricidad en el generador, aunque no podamos fabricar la electricidad que viene del generador mediante el cable, lo estiramos, y cuando lo traemos, cuando nosotros lo trasladamos, ¿cuánto fuese podemos utilizar nosotros la electricidad para traer la electricidad que debemos hacer? Buena invitación, no es eso para que venga buena electricidad. O en carro, no viene así la electricidad, sino que la electricidad simplemente viene cuando conectamos el cable y mediante el cable se acerca y va a hacer funcionar la lavarropa, la heladera de nuestra casa. El poder del Señor Jesús no viene por el cable, tampoco por el esfuerzo, fluye mediante el corazón. El creer en Jesucristo parece algo muy simple, pero lo que el Señor Jesús hace con fe, cuando lo aceptamos y mi corazón se hace uno, a eso se refiere. La electricidad del generador viene a mi casa
Es la misma electricidad, de la misma manera que funciona el generador, puede trabajar en mi casa como con solo conectarse con el cable es suficiente para que el Señor trabaje dentro de nosotros. Algo muy simple, para que trabaje dentro de nosotros el corazón de Dios, y nuestro corazón debe ser uno. ¿Y cómo puede ser uno? Cuando leemos la Biblia y cada una de las palabras de la Biblia como una realidad, cuando lo creemos en nuestro corazón, el Señor Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y cuando dice aquella palabra, mis piernas están todas secas, realmente soy tan insuficiente, pero me dice para que tome mi lecho y camine. Entonces, ante mi vista, yo no puedo caminar. Pero el Señor Jesús si me dice que camine, yo lo lograré suficientemente. Con ese corazón, aquella fe cuando uno llega a tener, uno tiene el pensamiento de que no puede caminar, pero la palabra de Jesucristo que le dice que camine cuando entra en mi corazón, Jesucristo dice, tú puedes caminar. El que dice que camine significa que puede caminar. Si Jesús me dice que puedo caminar, yo podré caminar. Entonces, el corazón de Jesús y mi corazón llega a ser uno. Cuando obtiene el perdón del pecado, la gente se arrepiente y hace. Dice que así se arrepiente. Pero para obtener el perdón del pecado, ningún ser humano puede hacerlo. Por lo cual el Señor Jesucristo lo ha hecho en lugar de nosotros. Por lo cual para obtener el perdón del pecado, el que uno lo haga por sí, eso es un error. Ya que no puedo obtener el perdón, Jesucristo nos ha perdonado. En una ocasión, en mi computadora, mi impresora se descompuso. Yo llamé al técnico. El técnico viniendo. No tiene hoja, me dijo. Obviamente, porque yo no conozco bien. Pero la computadora me dijo que no estaba conectado el cable. Toda la línea, todo estaba conectado, pero ¿por qué me dice que no funciona? Y no estaba conectado. Entonces, el técnico había venido de manera muy simple. A ver, ponga la hoja. Y allí salió. Y yo no sabía eso. Yo no sabía por qué estaba descompuesta la computadora. El técnico me dijo, acabó la hoja, ponga la hoja. Era simple. Es porque no hay hoja. Y he visto que no había hoja. Y cuando puse la hoja, de manera normal funcionaba. Cuando el técnico no estaba, yo no sabía que no tenía hoja y me decía que no estaba conectado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? Y yo buscaba en algo tonto, pero me dijo que no había hoja y cuando yo puse, funcionaba de maravillas. Es algo muy simple, parece simple, pero mediante ello, Dios a nosotros la gracia, la misericordia, desea que hallemos y no podemos hallar esa gracia. Algo muy importante que viene a ser, hermanos, cuando llegamos a creer en el Señor Jesús, este concepto que tenemos, sea como fuese, si aceptamos la palabra de Jesús con fe tal como fuere, en esta hora, en este día, sea quien fuera, en esta hora, cuando tiene un mismo corazón con el Señor Jesús, cuando se conecta el cable, viene la electricidad y realiza todo trabajo, y dentro de ustedes Dios empieza a trabajar. Esta realidad es muy fácil. No es ni volar en el cielo, no es ni ayunar 40 días, 100 días con la alfombra en el cielo, no es eso, sino que es creer simplemente. Pero Satanás, para que no tengamos la fe, la dirección de nuestra vida hacia un lado completamente distinto a la dirección espiritual nos ha llevado, por lo cual uno debe tener capacidad en el trabajo, debe tener poder para poder vivir bien. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando queremos tomar el agua, no es que tenemos que cavar la tierra, no es que debemos de ir a la fábrica de agua potable, sino que con solo prender la canilla todo ya está hecho. Es simple y podemos tomar el agua. Por lo cual, aquí está. Sí, la canilla tenemos que prender. ¿Quién no va a saber eso?
Pero si no sabe, no lo sabe. ¿Entienden? Si no sabe, no lo sabe. Anteriormente, una persona fue a la casa ajena y no había agua. Y fue al baño y había un pozo muy limpio, dice. Un arroyo limpio. Alguien parece que puso, sí, el arroyito aquí. Qué simpático, ¿verdad? Gente que no conoce lo que es el baño puede pensar de tal manera. Y él con el vaso dice que tomó el agua de ese lugar. Es algo simpático. Cuando uno no sabe, viene a ser así. Pero cuando sabe, aquí es el baño. Y es el lugar en donde uno sus necesidades lo deja enviar. Seguramente si no sabe, ¿por qué tan limpio aquí el arroyito? Sí, suficientemente uno puede pensar así, como eso, en los que no conocen el mundo de la vida de creencia. Quiere intentar, se empeña, y para tomar se empeña y trata. Cuando prende es suficiente. Pero si de igual manera no sale, puede que se haya descompuesto, con solo arreglar sería suficiente. Pero cuando uno lleva la vida de creencia, es muy simple. Pero llevando la vida de creencia, hay etapas. Y la etapa la más grande, la vida que nosotros pensamos, vivimos en un mundo que tiene la materia debe moverse y nos acostumbramos por ello. Uno debe tener dinero y uno se pone a pensar así. Pero el mundo de Jesucristo, ya que es un mundo espiritual, hay un fluir del corazón y a eso se refiere. Por lo cual ustedes, por ejemplo, yo me accidento y derramo mucha sangre. Y derramo mucha sangre y toda la sangre lo perdí. Entonces, no es que uno debe hacer otra cosa. No es que debe de darle de comer bien. No es que eso debe hacer. El mismo tipo sanguíneo con que le hagan la transfusión. Por lo cual rápidamente los pacientes que se operan, antes de operarse, siempre en la sala de cirugía, ellos ahora reservan el tipo de sangre y cuánto va a derramar y van preparando eso y así empiezan la cirugía. Y cuando derrama mucha sangre y ahora debe de cargar el tipo de sangre y si no le pone la sangre puede que muera en medio de la operación. Si le falta sangre, solamente eso debe de ponerle. Todo problema que está en nuestro corazón, lo que resuelve es la palabra de Dios y ustedes. No hace falta que lo hagan bien. Nosotros para personas que no lo hacen bien. El Señor Jesús vino y la Biblia en sí no ha sido escrito para la gente que lo hace bien. Los que cometen pecado, los que son malos y mienten, para aquellas personas esta Biblia ha sido escrita. Por lo cual los que mienten, los que roban, los que estafan, los que hacen cosas malas, los adúlteros, cuando leen esto pueden cambiar. Y eso es la Biblia. Los que son buenos, leyendo la Biblia, el que cambien es absurdo. Por lo cual ustedes, el hecho en el que son débiles, cuanto más grande es su debilidad, tienen más ocasión para cambiar. ¿Entienden? Cuanto más inútil es y cuanto más torpe es, eso es algo muy bueno. Pero el problema más grande, no sabiendo uno, se hace del que sabe. Esas personas viene a ser gran problema. Nosotros en nuestra misión tenemos pastores, los pastores con el caso más difícil que viene a ser. Ellos no sabiendo bien, sabiendo una tontería, se hacen de los que saben, por lo cual lo que enseñamos, ellos con seriedad no lo toman. A menudo yo digo, el futbolista, realmente la sombra de él, por más que realmente el que dibuje bien, eso no tiene nada que ver. El beisbolista, el que cante bien, realmente para nada le sirve. El que cultiva, el que trepe bien al árbol, nada que ver. Y también, hermanos, el que se dedica a la ganadería, el que cante bien, para nada le ayuda. Verdaderamente lo que necesita
Este mundo en el que ahora nosotros en la actualidad tenemos, está el espíritu maligno que no se ve, está también Dios presente. Exactamente cuando leemos la Biblia es tan interesante. Algunas personas, ¿verdad? Que está el que cultiva la viña, el labrador la viña, él labraba la viña, pero no tenía campo, pasaba hambre. Y un dueño del campo le encarga el campo. Yo voy a ir a una tierra lejana a trabajar y debo estar años. Y yo quisiera encargar mi viña a usted. Y el labrador seguramente estará muy contento, agradecido. Pero ahora él había extraído la pulpa y con ello ahora él comía la comida. Y solamente tienes que enviar el 20% de tu ganancia a mis criados. Y estaba muy feliz el labrador. Pero el dueño fue a una tierra lejana y después de 10, 20 años él vendría. Pero la uva era tan buena, había madurado y el perfume era buenísimo. Y ahora él lo va pisando y sale el jugo y eso lo pone en el jarrón. Tiene buen perfume, buen sabor. Entonces va a vender y su vida había mejorado muchísimo. Anteriormente no tenía campo para labrar y siempre vivía en dificultad. Su hijo estaba enfermo, no podía ir al hospital. Pero ahora ya que su vida mejoró, todos los días él va vendiendo, extrayendo la uva. Y a los jornaleros le llama para que extraiga jugo. Y así ganaba muy bien el dinero. Ahora compró un carro, compró una ropa y podía ir al hospital cuando el hijo estaba enfermo y le podía tratar fácilmente. Y siempre los labradores pensaban, esto es la gracia del amo. Hijos míos, hemos vivido de manera muy pobre. Ustedes deben saludar bien, tratar bien al amo. Y ya todas las condiciones para que él viva bien estaba todo reunido. Pero un día, pasó 2, 3 años. Nadie. Ahora tenía mucho dinero, no era pobre, vivía muy bien. Era un hombre influyente en el barrio. Sentía que la viña era suya. Vino un hombre raro. ¿Quién es usted? No sé si esto es la viña correcta, pero mi amo me envía para que cobre el salario. Y el amo había enviado a los criados para que reciba la ganancia. Muchas gracias. Adelante. ¿El dueño está bien? Sí, yo, cierto, quería preguntar por él. Tenía dudas. ¿Él tiene salud? Ahora él sentía como que esa viña era suya y se sentía molesto. Y además sentía como que los criados le trataban mal. Y se molestó. Vinieron a cobrar, pero ¿por qué son tan soberbios? ¿Hemos cometido algún error? Mira cómo me contesta este. Jamás él quiso actuar de tal manera, pero aquel corazón se levanta. Pero nosotros, ¿cómo hemos actuado para que usted piense así? Mira cómo me está contestando. Mira, tienes que recibir golpes. Él ni se imaginaba actuar así. Ahora empezaron a pelear. Nosotros simplemente hemos venido para recibir la ganancia. Pero ¿por qué tú eres tan soberbio viniendo a cobrar? Una señora dijo a la mañana, dice que al desayuno se peleó grande con su marido y ya era la hora de ir al trabajo. Entonces el marido venía escapando y se enojó la esposa. Ese maldito, sí. Las mujeres cuando lavan los cubiertos, cuando lavan la ropa, dice que eso es muy necesario. Porque cuando lavan la ropa y cuando lavan los cubiertos, dice que toda angustia se desaparece. Yo, mi esposa, él lava la ropa, los cubiertos, desde antes.
Jamás le ayudé a mi esposa. ¿Por qué? Cuando fui a Estados Unidos, sí, el que primero terminaba a trabajar hacía huevo frito, el arroz. Eso parece muy bueno, pero después de un tiempo, las mujeres de Estados Unidos con camiones, ellas andaban manejando eso. Aquí es muy bueno. Las mujeres de Corea crían a los niños, cocinan. Ese cargo precioso de mi esposa, yo no le quiero quitar. Verdaderamente, yo no toco ni una pizca de la cocina, porque yo anteriormente, antes de casarme, también vivía solo. La gente, ahora los siervos, la mujer, ¿qué dice? Después de que el marido se fue al trabajo, ¿por qué yo soy tan mala? Dice que ella se puso a pensar. Si es posible, yo quería enviarle así feliz, pero le envié así enojado. Así, sola, ¿por qué yo actué así? Y ella solita se puso a reflexionar. Yo soy una mujer muy mala, sí, soy una bruja. Mi marido es tan precioso, sufre, y ella se arrepintió en gran manera. Después, no solamente reflexionó en las palabras, sino que a la tarde ella fue al mercado. Compró algo que le gustaba a su marido con el corazón de obtener el perdón, y ahora, para que el marido pueda comer bien, y yo le voy a pedir perdón porque yo soy tan mala. Y ella empezó a cocinar y a hervir el caldo, y así feliz. Pero cuando el marido llega y ¡tindón! Toca el timbre, al momento dice, ¡estúpido este maldito! De repente dice que se levanta ese corazón. Todo el día no tuvo ese corazón. Yo en la cárcel, yo con los criminales que tenían un castigo muy pesado. 5 años en Suwon, en Daejeon 10, durante 15 años enseñé la Biblia dentro de la cárcel. Entre las personas con que me encontré, claro, eran personas que habían cometido variados crímenes, pandilleros famosos. Yo a todos les había enseñado. Pero ellos, en algunas ocasiones, los que cometen pecado, tienen el misterio que no cuentan delante del juez, el secreto que esconden, viene a ser el secreto del crimen que ellos nada más conocen. Muy interesante. Cuanto más viene a ser un secreto, ellos quieren contar más. Eso no le debe contar a cualquiera, pues. Por lo cual, ya que yo soy pastor, hay muchas cosas que me quieren contar a mí las veces que tiene tiempo. Yo voy escuchando acerca del crimen que han cometido. Ellos, al comienzo, bien no lo saben, pero cuando vamos oyendo la palabra de cada una de las personas, el estilo de cómo van contando es muy similar. Yo fui feliz hasta cierto momento, hasta que tenga cierto pensamiento, hasta que haya cometido algo. Así siempre inician. Y van contando, y después, verdaderamente, ese momento en el que cometen el crimen, de la misma manera. Un día yo no estaba sobrio, parecía que algo me sobrevino. Todos hablan de la misma manera. Eso no era realmente, no estaba consciente. La gente no sabe. Parece que simplemente el pensamiento de nuestro corazón, el espíritu maligno, va dominando. Y el hablador dice, tengo que tratar bien al dueño, pero luego cuando envía al hijo de ese dueño, por fin envió a su hijo el dueño. Yo a ese hijo tengo que obedecerle bien, tengo que pedir perdón. Sí, tengo que pedir perdón. Sí, no sé por qué lo hice así. En ese momento, con que tú ruegues, no basta. Has matado a alguien. Al fin y al cabo, ya has llegado ya bastante lejos. Mata al hijo del dueño. Ya el dueño está viejito. El
la viña será nuestra. Este tipo de pensamiento así nos cautiva y el pensamiento nos va cautivando a nosotros. Cuando vamos leyendo la Biblia, en la identidad del corazón que yo tengo dentro de mí, exactamente lo llegué a conocer. Este corazón no es mío. El espíritu maligno me está arrastrando a mí, me está tentando a mí. Este corazón que me introduce, es cierto que me pone el espíritu maligno. Si sigo esto, debo ser destruido. Es así. Exactamente eso lo llego a ver. Yo, después de que he experimentado eso, cuando escucho la palabra de un hermano o una hermana, esta hermana, sí, así ella está siendo arrastrada como aquella vez, sí. La hermana Kim Jong, con quien me encontré la primera vez, ella me dijo, seriamente, yo veía que el espíritu maligno la iba arrastrando, yo veía a leguas eso muy bien. Sí, señora, debe creer en Jesús, le dije. La próxima, me dijo ella. El espíritu maligno a la hermana Kim Jong para enviarla a la destrucción le hace divorciar del marido y luego, ¿cómo era? Sí, hace para que viva lejos de la hija. Y yo podía ver, pero exactamente. Y su hermano que le ayudaba, a su madre que le ayudaba, le hace echar a ellos. Porque con la presencia del marido hay menos probabilidad de que se suicide. Delante de la niña pequeña no puede suicidarse. Delante de su hermano y su madre no puede suicidarse. Y así estaba. Pero un día a la noche, era una noche profunda, las 2 de la madrugada, y Chugon le llama a una persona. Tú te has esforzado demasiado. Tú ya tienes que descansar. Jamás nadie le dice que se esforzó. A alguien que le conozca tan bien, parecía que le entendía tan bien a ella, que le comprendía. Abre la ventana, salta. Y era un apartamento de 38 pisos. La gente vive para morir. Cuando uno muere ya acaba todo. Todos deben morir alguna vez. Vas a estar tranquila, ya va a ser el fin cuando mueras. La hermana Kim Jong me dijo a mí, si hubiese tomado un trago, porque anteriormente quiere decir que ya tomó. Sí, yo lo entiendo. Una persona que no cree, el que tome. Y si hubiese tomado un somnífero, ella sin juicio se iba a saltar, me dijo. Pero había una ocasión que podía cortar aquello porque un mes atrás una amiga se había suicidado la noche. Mañana ellas se habían comprometido para ir a escalar y ellas así iban charlando. Mañana nos vemos, pero a la noche. No había ni una causa para que se suicide, pero se ahorcó. En ese momento la hermana Kim Jong se acordó y dijo, ese día esa amiga que murió oyendo esta voz se ha suicidado. Se asustó y se llaveó. Pero qué raro. Le llamó su amiga a la noche y le dijo, ¿qué haces tú? Yo estoy buscando un psiquiatra. Yo tengo que decirte esto. ¿Qué es lo que me tienes que contar? ¿Por qué no te encuentras con mi pastor? ¿Por qué? ¿Cómo? Ven mañana por Katek en Seúl. Y cuando detalladamente vemos, aunque no sabemos, hay alguien que nos arrastra y vemos cómo el Señor nos guía y ese espíritu maligno. Ustedes parece que simplemente viven por ello, pero cuando uno es guiado por el espíritu maligno, el labrarlo a viña, dice, yo debo tratar bien al dueño, y él se determina, pero cuando chocan ante la situación mata a los criados, a los hijos del amo y va hacia el camino de la destrucción. No sabíamos y simplemente como nos manda lo hacíamos y así uno padece aquello. Pero cuando conocemos un poquito la Biblia, aquella persona está siendo arrastrado por el espíritu maligno. Exactamente uno llega a ver eso, pero así está tranquilo. Y debe creer en Jesús, hermana. La próxima no sabe ni cuándo va a morir. El espíritu maligno se está preparando para matarla, ¿verdad? Escándalo. Y yo le grité a ella. En ese momento se asustó ella. Y dice que creyó en Jesús. Por lo cual aquello está presente en nuestra vida y
cuando nos dirigimos al mismo camino que Dios, ahora nos interrumpe, nos separa y parece que la codicia, el deseo de la carne es bueno y así nos lleva, nos va formando así. Pero ese camino en donde nos arrastra el espíritu maligno es totalmente contrario a Dios. Largo tiempo hemos vivido en ese camino, pero queremos caminar en el camino de Dios y parece raro, es difícil. Por lo cual el Señor Jesús, aunque tenía 12 discípulos, un concepto completamente distinto al Señor Jesús, recibiendo la historia, la manifestación de hace miles de años. Heredamos lo de Satanás aquello, tenemos un concepto distinto a Jesucristo, aunque ellos seguían al Señor Jesús. Realmente la vida de creencia, el concepto que ellos tenían era completamente distinto y así formó el corazón de ellos, dejando todo su pensamiento, el creer en la palabra. Con esa fe, cuando exactamente va marchando, el corazón de Dios en mi corazón se hace uno. El corazón de Dios cuando se hace uno, el corazón de Dios cuando fluye en mí. Es muy, muy increíble. Es muy increíble. Nosotros cuando comemos, ¿por qué comemos? ¿Por qué? Porque nosotros comemos el arroz porque hay nutrientes, hay almidón, proteínas. Y nosotros absorbiendo eso comemos el arroz. ¿Por qué come carne uno? Hay grosura, nutrientes, calorías. Por eso uno come. Y dentro de aquella palabra lo que se encuentra nuestro corazón para que pueda crecer con la fe de manera espiritual hacia el Señor Jesucristo. Así lo ha hecho. Pero Satanás, hacia un camino totalmente contrario, nos va guiando. Por lo cual, los 12 discípulos del Señor Jesús han oído la palabra de Jesús más que otros y han visto cómo personalmente Jesucristo iba trabajando. Seguramente han tenido una relación más cercana que otras personas con el Señor Jesús. Pero cuando se encontraban delante de un problema, durante miles de años, esa mentalidad, ese pensamiento que el hombre tenía mediante Satanás, ahora mi pensamiento es así, decían, no aceptaban tal como era la palabra de Jesús. ¿Tiene sentido? ¿Esto es absurdo? Cuando veían, era algo tan absurdo ante la vista de ellos, lo que Jesucristo decía. En las bodas de Caná de Galilea faltaba vino. Y llenando los cántaros con agua, llevada al maestresala, le decía, parece absurdo, ¿verdad que sí? Todo es así, todo lo que hacemos es así. El enfermo de 38 años también, levántate, toma tu leche y anda. Absurdo. También la mujer samaritana, sí, el que tome esta agua tendrá sed, pero esa agua que yo le doy no tendrá sed eternamente. ¿Cómo que hay ese tipo de agua que tome una vez y que no va a tener sed eternamente? Absurdo. Que si no nace nuevo no podrá el reino de Dios. ¿Cómo entonces tengo que entrar al vientre de mi madre y salir de nuevo? Es absurdo. Por lo cual, el mundo espiritual todo es así. Pero cuando nos adentramos en medio de la palabra, Adán y Eva, después de que han cometido pecado, continuamente guiados por Satanás. ¿Y cómo actúa Satanás? Nosotros, cuando estamos en batalla y vamos disparando, cuando atacamos en primer lugar, simplemente no es que uno va a atacar, sino que si allá ha puesto granada, ahora van buscando la granada con la máquina que sensibiliza. Y así uno se dirige. Si nosotros, cuando retrocedemos, ¿qué pasa? Ahora vamos cortando toda base de comunicación. Y en ese camino nosotros ponemos toda la granada, ponemos el pasto. Y todo eso, ¿cómo lo van haciendo así? También el mundo espiritual. Nosotros llevando la vida de creencia, no le gusta que estemos de parte de Jesús. Por lo cual, todo concepto que nosotros tenemos, ahora un sistema totalmente distinto al Señor Jesús nos ha enseñado a nosotros, empeñándonos. Si uno en el mundo le dice que lo hace bien, esa persona que se esfuerza en el mundo, ahora le halaga en el mundo. Pero Jesús dice algo totalmente distinto a nuestro pensamiento. Si se inmiscuye en nuestro pensamiento, que sea un poquito, Jesucristo no puede entrar. Ahora estoy equivocado y el que digamos que creemos en Jesucristo, no es que debe ser igual a mí para creer, por más que sea distinto. La palabra de Jesús es correcto cuando lo aceptamos con fe. En ese momento, el corazón de Jesús y el corazón de usted se hacen uno. Entonces, ¿qué viene a ocurrir? Vamos a pensar.
Ahora se pelea y se divorcia la esposa y el marido. ¿Por qué? La mujer no sabe bien, pero los hombres cuando se casan, hay hombres que viven simplemente con la mujer, pero hay hombres que aman demasiado a la mujer. Hombres que aman mucho a la mujer. Es muy cansador. Si digo esto, parece que están hablando de mí. ¿Sí? ¿Así lo oyeron? Aunque aman a la esposa, los hombres, piensa en su padre, en su hermano menor. Así debe pensar. Si no es esta mujer, yo me muero. Ese tipo de hombre, sí, es muy sufrido. Y aquellas personas, tanto amor siente a la esposa y no tiene que mirar a otro, ¿entiende? Sí, se pelean, se preocupa por todo. Y la gente que simplemente va viviendo con la esposa del hombre, el que se pelee, es así. Hace poco, un matrimonio de otra iglesia vino junto a mí. Y yo escuché todo lo que ellos me dijeron. Yo veía que la mujer cometió el error. Yo en la iglesia de Canaán, las personas dicen que el pastor está de parte siempre, está de parte de los hombres. Sí, yo ya sé todo lo que dicen así. Yo le exhorté un poquito a la hermana. Tú cometiste el error. Ella no dijo nada. ¿Por qué? Debes saber bien. Las mujeres, aunque sea lo más pequeñito, cuentan todo. Los hombres aguantan y hasta cierto punto ellos no hablan. Las mujeres, me casé hace muy poquito, había una reunión. El marido estaba sentado y me miraba. Las mujeres, durante 2 horas, contaban de todo. ¿Cómo durante 2 horas pueden hablar tanto? Sí, las mujeres pueden entender. Son así, es así. Los hombres, aunque tienen incomodidad, se aguantan y ya. Las mujeres cuentan todo por detalle. Allí viene a ser la diferencia entre hombre y mujer. Por lo cual, esta hermana, el hombre comete el error, la mujer también. Pero, ya que el marido no dice absolutamente nada, ella pensaba que lo hacía muy bien. Pero los hombres, si es posible, no hablan. Las mujeres van contando todo muy bien. Pero no está diciendo nada. Y se aguanta. Y las mujeres van contando todo. Y yo le exhorté un poquito. Y ella se asustó un poquito. El hombre tiene que contar todo como la mujer. Y está pidiendo así, está reflexionando, pidiendo disculpas. Yo podía sentir eso. Y así, muy bien, marcharon. Estaba agradecido. Estaba agradecido yo. Cada persona es distinto. El corazón que tiene Jesucristo y nuestro corazón es distinto ante nuestra vista. Con ese concepto, ahora por más que lo hagamos bien, no puede llevar la vida de creencia. Nosotros, Jesucristo, cuando dice, levántate, toma tu lecho y anda, nosotros, como por costumbre, Jesucristo me dice, levántate, toma tu lecho y anda, pero ¿puedo caminar sí o no? Y primeramente queremos resolver ese punto. Eso en sí está incorrecto. Jesucristo cuando dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? El rey cuando manda, no tengo que juzgar si está bien o mal. Señor rey, esto está errado, está correcto. Eso es pena de muerte. Jesucristo es el rey. Por lo cual cuando dice, levántate, toma tu lecho y anda, tiene que levantarse y tomar su lecho y caminar. ¿Puedo caminar sí o no? El juzgar, eso en sí está errado, ¿entienden? Es eso. Pero todos ustedes no son así. El Señor Jesucristo ahora lo que dice
¿Esto es posible? Eliseo dice, mañana a estas horas valdrá el seah de flor un ciclo, 12 de cebada un ciclo. ¿Qué dice el rey que estaba al lado, el ministro que estaba al lado del rey? Si Jehová pone ventanas del cielo, ¿cómo eso va a ser posible? Tú lo verás, pero no podrás comerlo. ¿Por qué? Porque el príncipe era muy inteligente. Mañana a estas horas que el seah de flor un ciclo y 12 seah de cebada un ciclo. ¿Cómo eso tiene sentido? Es absurdo, pero la palabra de Dios es la verdad. Así es. Ustedes y Dios, el carácter cuando es el mismo, cuando encajan con Dios, el que obedezcan es muy fácil, llevan muy bien la vida de creencia, pero delante de ustedes, cuando no encaja y obedecen, ustedes ponen el freno, ¿entienden? En el diluvio no de todas las personas así. Debe parecer que va a llover. Tampoco en el pronóstico del tiempo, que a veces no dice que va a llover. Veían como que no caería la lluvia. Eso es tu juicio, dice Dios. Es tu juicio. ¿Es correcto mi juicio o tu juicio? Y así nos pregunta. Dios dice, en el diluvio de Noé, todos los que debían ser destruidos. Sin embargo, antes la destrucción le da una oportunidad más. Dejando mi palabra, ustedes conforme a su pensamiento tomaron el fruto de la ciencia del bien y el mal. Son descendientes de Adán. Serán destruidos. Yo le vuelvo a dar la oportunidad. ¿Quieres oír mi voz o seguir tu pensamiento? Nos pregunta eso. Esa prueba en muchísimas ocasiones nos lo da a nosotros. Porque para igualar el corazón de nosotros con Dios es muy importante la Biblia. Pero realmente mi pensamiento, mi juicio con la de Dios, ese punto viene a ser importante. Estaba 3 años el Señor Jesucristo con los 12 discípulos. Los 12 discípulos no tenían un corazón que pertenecía al cielo. Vivían en el mundo. Y siempre con ese concepto seguían al Señor Jesús. Entonces tenían un pensamiento distinto al Señor Jesús. En una ocasión, realmente, un mundo maravilloso estaba presente y eso quería mostrarle. Llevando a Pedro, Jacobo, Juan, va al monte de la transfiguración. Se asombraron. ¿Con quién? A Moisés y a Elías se encuentran, ¿verdad? Son personas de cientos de años. Moisés, persona de hace 1400 años. Y en el monte de la transfiguración va hablando. Es algo tan absurdo. Pero Pedro, cuando fue allí, estaba Moisés, Elías hablando con Jesús. Pedro dice, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí. Traje enramada una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, qué bueno, no piensas ni para él. Para Elías, Moisés y Jesús. Y así, estas personas, ¿qué pasa? Muy interesante la Biblia. Delante, aquí, cuando vamos leyendo un poquito la Biblia, el 16, 21, dice, después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Antes de ello dijo, ¿qué dicen la gente de mí? Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas. ¿Ustedes qué dicen acerca de mí? En el 16, en el versículo 16, en el 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Ahora siendo Cristo, para que sea Cristo debe morir crucificado por nosotros. Pedro, y le dice, Simón, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne, sino el Espíritu Santo, y le cuenta cómo moriría sobre la cruz. Que dice Simón Pedro, Señor, por favor, que eso no ocurra. Fuera, Satanás, le dice. Eres el que me hace caer. Cristo
no es que simplemente será Cristo, sino que muriendo en la cruz nos va salvando del pecado, así únicamente se convierte en Cristo. Y si es bueno que sea el Señor Jesús, pero no quiere que muera en la cruz y que no ocurra y se fuera. Satanás le dice. Entonces, Jacobo, Juan, no es realmente el mundo que ellos tienen, sino que para guiarle al mundo el Señor le lleva al monte alto y ese mundo en el que Dios está presente le va mostrando. Es bueno que estemos aquí. Yo haré ahora 3 enramadas, uno para Moisés, Elías para usted. Así habla. Pero Pedro todavía, dentro de ese pensamiento del hombre está cautivado, por lo cual la palabra del Señor Jesús tal como es no lo puede aceptar, sino que dentro de su pensamiento permanece. ¿Verdad que sí? ¿Correcto? Es así. ¿Por qué va contando eso? Nosotros también somos así. Aunque creemos en Jesús, participamos del culto, hallamos la gracia, obtenemos el perdón del pecado, pero cuando ocurre algo, a mi parecer, Dios dice, levanta, toma tu leche y anda, y debería ser tal como es, pero en mi corazón, ¿será que yo puedo levantarme y tomar mi leche y caminar? Ahora se pone a pensar mi juicio, mi pensamiento, y mañana a esta hora valdrá el sea de flor un siglo, y 12 de cebada un ciclo. Ah, qué bueno si es así, pero es absurdo. Jehová, si pones ventana al cielo, ¿cómo eso va a ser posible? Hace millones de años viviendo bajo el dominio de Satanás. Este viene a ser nuestro concepto. Por lo cual en Efesios 2 empieza así. Ha salvado a vosotros que han muerto por los pecados y siguiendo la costumbre de este mundo. Ha seguido al que tiene la potestad en aire. Es el espíritu que trabaja en los hijos de la desobediencia. Y os di vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito de pecado y en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Anteriormente nosotros, sí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Debe salir de tu pensamiento. ¿Cómo? Sujetando la palabra de Jesucristo uno debe salir. Dejando eso que dice, a mi parecer es así, pero aceptando la palabra de Jesucristo, sea cual fuera el problema que le llegue. Cuando ustedes actúan así, aceptando la palabra de Jesucristo, llegan a ser uno con el corazón de Jesús. Cuando le dice, levanta, toma tu leche y anda, en ese momento, el corazón del enfermo y Jesús era distinto. Ellos decían, no puedo caminar, era distinto. Pero la palabra de Jesucristo, ya que era la palabra de Jesús, sí, yo voy a poder caminar, sí, tengo que levantarme y caminar. Cuando dijo aquello, el corazón del enfermo y el corazón de Jesús era uno. El corazón del enfermo cuando fue uno con el del Señor Jesús. Ahora ustedes, sea cual fuera el problema, sea cual fuera la enfermedad, la maldición, la dificultad que tengan, el Señor Jesucristo, no hay ningún problema que no pueda resolver, absolutamente nada, no hay para trabajar dentro de nosotros. Nuestro corazón, cuando se hace uno con la del Señor Jesús, el corazón se conecta y mediante esa conexión, yo soy vil, sucio, pero la justicia del Señor es abundante y esa justicia se hace mío. No puedo ser santo, pero Jesucristo, su santidad, abundancia, su santidad entra en mí y me hace santo a mí. ¿Entienden? Yo soy vil, sucio. Además, no tengo ninguna fuerza, pero con el poder de Jesús me hace vencer la enfermedad. No tengo amor, pero el amor de Jesucristo entrando en mí hace para que sobreabunde el amor. No tengo esperanza, hace para que tenga yo esperanza. Y teniendo un mismo corazón con el Señor Jesús, desde aquel momento, Jesucristo dentro de nosotros estando vivo, va trabajando. Y lo que yo tengo que hacer no hay absolutamente nada. Y Jesucristo lo va cumpliendo todo. Y esa vida llegamos a tener. Por lo cual el Señor Jesús, ¿cómo actuó? Ya a propósito con Pedro, Juan, Jacobo, fue al monte y se transfiguró.
realmente quedando limpios sus vestidos. Luego ya aparece Moisés y Elías, que pasó miles de años que habían muerto. Se asustaron en gran manera. Pedro: Señor, ¿cómo que hay un mundo así? Que bueno, si yo voy a hacer tres enramadas, uno para el Señor. Sí, vamos a hacer una tienda. Sí, vamos a vivir con Moisés y Elías juntos. Es así. Allí el concepto que tenemos, el pensamiento, dejando todo nosotros, desechándolo. Ante mi vista, como fuese sin importar. Esa persona que cree en la palabra Jesucristo son personas que creen en el Señor Jesús. Mi pensamiento, cuando es igual al Señor Jesucristo, le seguimos, pero cuando es distinto y el que sigue su pensamiento, en ese momento no cree en Jesús, cree en su pensamiento en sí. Lo más importante de las personas que creen en Jesús, este pensamiento básico que tenemos está errado. El que sabe eso, en el año 1962, antes de recibir el perdón del pecado, yo entendí que estaba equivocado, que había fracasado en este mundo y realmente me había guiado de la mejor manera en mi vida, porque yo estaba equivocado, había fracasado en todo y yo bien entendí de que fracasaría si seguía mi pensamiento. Exactamente supe. Y sí, entonces titubeaba para ir conforme al pensamiento, y cuando miraba la palabra de Dios, mi corazón decía, ¿tiene sentido? Esto no tiene sentido. Esto es absurdo. Y yo las veces que chocaba en ello, era algo tan absurdo, pero la palabra de Jesucristo, si era su palabra, esto es más correcto que mi pensamiento. Y cuando así, de aquella manera, marchaba, surgía la fe. Cuando entra el mismo corazón que Jesús en nosotros, la sabiduría de Jesús entra en mí, la justicia de Jesús entra en mí, la santidad de Jesús entra en mí, el amor de Jesús entra en mí, el poder de Jesús entra en mí. Y de la misma manera que Jesucristo, cuando nos dirigimos, el poder de Jesús viene a ser mi poder, la justicia de Jesús viene a ser mi poder, y la santidad de Jesucristo, ya que viene a ser mi santidad. Con toda convicción podemos vivir con el Señor Jesús, y viviendo de tal manera, dentro de un ser tan tonto como yo, veía cómo Dios trabajaba y era maravilloso. Otra cosa para nada existe. Todo lo que yo hoy fui tras mi pensamiento he fracasado. Los que apuestan, por más que pierdan el dinero, los que han apostado, cuando ellos estiran esa máquina, esa satisfacción que ellos sienten cuando cae, sí, dice que no lo pueden olvidar toda su vida. Con solo estirar, ellos creen que va a caer todo el dinero. Dice que en esta ocasión lo lograré, en esta ocasión lo lograré. Y vuela su terreno, su casa y todo vuela. Por lo cual, esa máquina para apostar, ellos lo han formado así. Ellos haciendo así. Hacen lugares de apuesta en los hoteles. No habrán hecho eso para regalar dinero, ¿verdad que sí? Sí, para que puedan ganar dinero, sí. Y eso viene a ser la enfermedad. Cuando no tienen esa enfermedad, pierden un poquito y dejan ya. Ya siempre se imaginan que van a ganar. En esta ocasión lo podré. Y allí, cuando oímos lo que ellos nos cuentan, sí, ellos cuando ganan una ocasión tienen que decir, sí, ya fracasé, porque ganando una vez ya no tienen que volver. Una vez, en Estados Unidos, fuimos a Las Vegas, fuimos en bus. Y los guías dijeron, la apuesta, cuando lo hacen por primera vez, no pongan mucho, pongan con $1 o $2. Así nos enseñó. Son personas muy amables. $1, $2, cuando uno empieza a hacerlo, realizan. Ahora quieren hacer con 3, con $5, $10. Perder $1 o $2. Con solo poner la mano en la máquina. Yo fui ahora en luna de miel una vez lo hice y 5 cosas habían salido. Y realmente al final yo le puse y salí.
Es así. La gente tiene codicia en ello y son engañados de manera tan fácil, tan fácil. Cuanto más inteligente es así, ahora son engañados fácilmente. Cuando son más honestos, son engañados más fácilmente. Cuando uno es engañado, Satanás está feliz. Sí, una vez seguimos y de la palabra de Dios nos hace sentir como que no se cumple la palabra de Dios y nos hace sentir como que otro camino se logrará. El creer eso en sí, uno fracasa. Es algo muy simple. No importa sea quien fuera, no haya estudiado mucho, aunque no se va a contar ni sea inteligente. Mi ser en sí está errado. La palabra de Dios es correcto. Cuando básicamente tiene eso en el corazón, la vida de creencia es muy fácil. Cuando juzgamos esto está correcto o no está correcto, cuando uno quiere discernir aquello, parece que mi palabra está correcto, la Biblia está incorrecto. Por eso la Biblia es difícil. ¿Por qué? Porque largo tiempo Satanás hacia otra dirección nos ha guiado y así ha sido. Por lo cual el Señor Jesús en el monte de la transfiguración, cuando llevó a Pedro, Jacobo y Juan, luego hasta ahora lo que ellos no habían podido ver, un nuevo mundo le había mostrado. Estaba Moisés, estaba Elías y realmente es maravilloso. Hace miles de años había muerto Moisés, Elías se encuentra con estas personas, habla. Cuando vemos aquello, era increíble. Y es un mundo distinto a lo que tenían. Nuestro mundo, ni muerto vamos a poder encontrarnos con Moisés ni Elías. Y de tal manera, el mundo de Jesucristo distinto a la de ellos desea guiarlos. Ahora también el Señor. Un solo punto. Ese mundo que tenemos, lo que conocemos, desechando por completo hacia el mundo del Señor Jesús, nos va guiando. Pero ustedes siguen bien su manera, pero no quieren ir hacia el mundo de Dios, de Jesús, y se quejan y ustedes titubean, ¿verdad que sí? Por lo cual no pueden hallar esta gracia. Exactamente, una cosa que deben saber dentro de nosotros. Si discernimos un poquito nuestro pensamiento es muy bueno. Otro punto acerca de los pensamientos que surgen en nosotros. Dentro de nosotros, los pensamientos que surgen en nosotros, entre ellos. Cuando tenemos hambre queremos comer la comida. Cuando tenemos frío queremos calentarnos. Cuando estamos cansados queremos dormir. Cuando tenemos sed queremos tomar, queremos disfrutar. Y necesitamos el deseo de la carne. Y otro punto que es, hay un corazón que Satanás nos introduce a nosotros. El corazón que Satanás nos introduce, hace un momento también hemos contado, queremos tratar bien al marido, pero me surge el corazón de enojo, ¿verdad? Por lo cual, el marido y la mujer, cuando uno va viviendo, ahora, cuando el marido demasiado quiere convertir a la esposa como al marido, es difícil. Cuando la esposa quiere convertir al marido como la esposa, es difícil. Y entonces, cuando el marido le quiere convertir demasiado como la esposa, es muy difícil. El marido tiene ese deseo, pero no cuenta. Las mujeres suelen hablar mucho, por lo cual eso viene a ser el problema. El marido y la mujer tiene su propio argumento y se pelean y empieza con una mente sana al comienzo, pero cuando más pasa el tiempo se hacen más violentos, por lo cual cuando se casa y el marido y la mujer va viviendo demasiado, cuando le quiere convertir como a sí mismo, la esposa está muy cansada. Para que sea una buena familia, es bueno que la mujer se parezca al marido, pero si un poquito ahora le pone el tiempo, le da el tiempo. A medida que pasa el tiempo, está de hecho que la esposa siga al marido. Sea el marido, la mujer, lo mismo. Pero cuando van hablando, durante ese momento, ya en esa plática, quiere acabar todo. Yo tengo la razón y así. Cuando tiene ese corazón, ahora se irrita en la emoción y hay dificultad. En ese momento, creyendo al Señor,
Aunque la mujer no cambia, necesita la paciencia para aguantar, y el marido, aunque no se lava la mano cuando toca al bebé, y ay, los hombres son así, y así deben ser, pues. Ay, tan delicada, y ay, todos los días va lavando y limpiando. Entonces el marido está un poco cansado, por lo cual es bueno que la mujer, que la esposa sea limpia, pero cuando se sobrepasa en ello también viene a ser un problema. Es bueno el amor, pero cuando sobrepasa en el amor viene a ser un problema. El bocadito es bueno para el marido, es bueno, pero cuando se sobrepasa en ese punto, el marido, aparte de lo que le da a la mujer, puede comer también. El marido ahora le tiene que dar un espacio para que pueda comer lo que a la esposa no le gusta. Entonces viene a ser muy placentero. Pero algunos, no puede aguantar algunas personas. Entonces el marido está un poco cansado. El marido ama a la mujer, pero demasiado ama. Ay, y solamente le quiere convertir así de buena manera. Entonces el porcentaje de divorcio sube. Ahora, para que sea un poquito, si le da un poquito de tiempo, es muy bueno. Y que no pongan ambición en eso. De una vez para siempre, no traten de lograrlo. Ahora, poniendo un periodo de 70 años y así esperar que se convierta el marido como ella, entonces será una familia muy feliz. Es así, realmente no es broma. Sea el marido o la mujer. Y si le falta, pongan un periodo, un plazo de 180 años y realmente cambiará muy bien. Y el que la mujer quiera convertir al marido como ella, hay muchos problemas, chocan y la emoción se irrita, es así. Pero ahora, contrariamente, el marido, ahora sí es posible. Ahora, cuando va siguiendo lo que la esposa desea, de antemano, cuando ahora se da cuenta de lo que la esposa desea, es muy bueno. La esposa también. Sí, es un poco distinto entre el Señor y nosotros. Siempre tenemos un pensamiento distinto con el Señor. Este juicio es correcto, sí o no. Y el discernir, el juzgar, eso es menospreciar al Señor. Sea lo que fuera lo que el Señor diga, eso es correcto. No depende a cómo yo vea. Eso es la verdad. Yo estoy equivocado. Y cuando uno llega a tener ese corazón, después de ello la vida cristiana se hace muy buena. ¿Cuál es la bendición que el Señor me dio? En el 1962 yo recibí la salvación. Y hasta antes del 1962, todo lo que yo hice fracasé. Todo fracasé. Un día, ¿qué descubrí yo? Soy un estúpido. En nada me ha ido bien. Yo fracasé en todo. Mi tío de Japón, yo tenía un tío, y mi tío en la batalla. Él fue a la guerra, sí. Y luego, él se solicitó y fue, y ya que el hermano menor tenía 4 años de diferencia, él quería llevarme a mí a Japón. En aquel momento, el sueldo de Japón era 10 veces más que el de Corea, y mi tío, en ese momento, ahora nos llevaban por un barco que era ilegal. Un día, unas personas fueron por el barco ilegal y era de noche. Ya llegaron a Japón y dice que bájense, y se bajaron. Vayan al monte, vayan al monte. Y yendo al monte, cuando ahora salga el sol con toallas, ahora van a bajar como si fuera que ustedes escalaron. Y ellos bajaban. Ahí estaba escrito Masan en coreano. Parece que en Japón viven coreanos y hay letreros coreanos. ¡Qué raro! Umayama dice que es. Y hablaba bien el japonés en aquel entonces. Cuando habíamos oído eso, había sido que fueron al monte de Masan. Ayer, y le preguntaron al capitán del barco, ayer alguien me pidió y el barco y prestó. Un capitán bueno es así. El malo dice que es peor. Y el deseo de querer el Japón se me acabó.
En fin, todo lo que yo hacía, de tal manera, nada me salía bien. En el año 1962, en mayo, yo tomé el examen para ser soldado técnico. Realmente no había probabilidad de que yo repruebe, pero porque se me rompió un poquito mi diente anterior, me reprobaron. Por más que yo rogaba, no me permitían. Si era diente de atrás me iban a permitir, pero era diente de anterior. Y por primera vez yo entendí que era un estúpido torpe. Soy un estúpido. Y cuando yo entendí aquello, era muy bueno para creer en el Señor Jesús. Realmente, un sobresaliente, un inteligente, es muy difícil para que crea en el Señor Jesús, porque uno debe doblegarse. El torpe puede doblegarse bien, pero el sobresaliente no sabe doblegarse. La rama que es delgada es fácil de doblegar, pero el que es grueso es difícil doblegar. Cuando se convierte en una persona gruesa, es difícil llevar la vida de creencia delante del Señor para entender que somos inútiles. A cada uno de ustedes le habrá permitido fracasar en muchas ocasiones. A todos ustedes, el que le va bien no le sale, a lo que todo le va de maravillas, a mí no me sale. Y gente que son peores que yo les sale a maravilla. Pero realmente es que yo creí de que eran peores a mí, aunque eran sobresalientes. Después de aquel momento, es muy bueno creer en la palabra de Jesús. Yo soy una persona equivocada. Leyendo la Biblia, era muy bueno para seguir al Señor. El que son inteligentes, sobresalientes, razonables. Uno quiere hacer conforme a su pensamiento. Es difícil de seguir a otros. Es difícil para seguir al Señor. Por lo cual, todos los que son inteligentes, sobresalientes, todos están en el infierno. Los que son torpes están en el cielo. Cuando uno va, es así. Claro, todavía no me he ido. La vida de creencia es algo muy simple. Nosotros, como personas erradas, debemos empezar en el fundamento y debemos aceptar con fe la palabra del Señor. No juzgar de que es correcto o no. El Señor lo sabe mejor que yo. El Señor lo sabe mejor que yo. Y con fe, si marchamos con el corazón de creer en el Señor, el corazón de ustedes fácilmente será uno con el corazón del Señor Jesús. Entonces el corazón de ustedes fluirá al corazón del Señor Jesús. La sabiduría de Jesucristo será de ustedes. El poder del Señor será de ustedes. El amor del Señor Jesús será de ustedes. La gracia del Señor será de ustedes. Entonces cuando sean uno con el Señor, sea lo que fuera, el Señor le va a dar la gracia y la bendición. Y así, cuando el Señor Jesús está vivo, a propósito fue al monte Transfiguración y a Jacobo, Juan, Pedro, le muestra un nuevo mundo, el mundo en el que puede hablar con Moisés, el mundo en el que puede hablar con Elías. Mostró un mundo distinto a la que ahora tenemos. Existe un mundo maravilloso. A menudo el Señor a ustedes, como cuando subió al monte de la Transfiguración, va a querer llevarlos al mundo que está fuera, al lado de ustedes, lo que está errado. Poder seguir al Señor en ese mundo, no solamente en lo correcto, ante la vista de ustedes, por más que esté incorrecto. El que puede seguir al Señor, Él es el que cree en el Señor. Y si ustedes son uno con el Señor, la gracia inmensa, la bendición, podrán hallar. Vamos a orar.